Hola, esta es la sesión 16 del taller de técnicas de decoupage y en el día de hoy lo que vamos a hacer va a ser pegar los papeles y vamos a integrarlos con un poco de pintura. Vamos a seguir la misma forma de pegar el papel que hemos utilizado en otras ocasiones. Voy a utilizar un medium de decoupage, os serviría un alquil, una cola blanca un poco rebajada, bueno, cualquier cola que quede transparente al secar nos serviría. La cola de decoupage tiene la ventaja de que viene ya con la textura ideal, es muy fina, bueno, si la podemos utilizar perfecto, pero si no la tenemos a nuestro alcance nos arreglaremos con cualquiera de estos otros materiales. Vamos a empezar por colocar esta esquina grande. El otro día ya la habíamos dejado medio planteada. Vamos a ponerla un poco torcida a propósito. Entonces, bueno, que se note que está torcida. Bueno, y más o menos sería ahí. Voy a utilizar un pincel plano de pelo suave. Le doy una pequeña pincelada en la base para que se fije y no se mueva. Y luego sencillamente con el medium de decoupage vamos pasándolo por encima. Al ser papel de arroz lo va atravesando el medium de decoupage y se va fijando. Podríamos darle la cola por debajo a la superficie, pero es siempre un poquito más engorroso. De esta manera podemos ir estirando muy bien el papel, que no nos quede ninguna burbuja. Solamente se puede hacer de esta manera sobre servilleta o sobre papel de arroz, y dependiendo del grosor del papel de arroz hay veces que parece que no traspasa el papel. En esos casos lo que hacemos es mojar un poco el pincel con agua y la cola, y eso va a hacer que sea más fluido y que atraviese mejor el papel. En el caso del papel de arroz podemos pasar varias veces sin temor a que se nos rompa. Si estamos hablando de una servilleta, ahí tenemos que tener mucho cuidado porque una vez que está humedecida rompe con facilidad, con lo cual este proceso que estoy haciendo yo ahora mismo, que es pasar varias veces, sí que normalmente no lo podemos hacer porque nos rompe. Hay que intentar que quede de una vez bien pegado. Nos podemos salir con el medium de decoupage un poquito fuera del papel, no pasa nada. Y es muy importante que quede bien pegado todo el canto, con lo cual hay que salirse una gotita. Ya veis que estoy aplicándolo unas veces con agua y otras no. Este papel no es ni de los más finos ni de los más gruesos. Entonces, bueno, si lo fuerzo un poquito, penetra bien el medium. Pero es verdad que si lo humedezco un poco la brocha, bueno, es más sencillo. ¿Ves cómo va quedando bien unido a la madera? Importante ir controlando el tema de las posibles arrugas que se creen. En superficies así muy lisas no tendría por qué, pero cuando hay curvatura, pues en fuentes o en bolas, a veces sí que se crean acumulaciones de papel. Bueno, en esos casos siempre es muy importante aplastar bien la arruga que se cree, que esa arruga quede bien pegada a la superficie del soporte, que no quede en el aire. Si se crea, que sea bien pegada. Bueno, y ahora nos vamos al canto. Voy a pegar primero este canto de aquí. Y ahora tenemos dos opciones. Una que sería pegar este canto de aquí, y esto nos va a crear aquí un piquito que luego quitaríamos con una lija, con un taco de lija, por ejemplo, o desgarramos sencillamente al humedecer un poco, como hacemos para cortar el papel. Voy a mojar un poco este lateral, voy a desgarrar, bajo, desgarro, bajo aquí, y ya solamente me queda un lateral para quitar con la lija.
El problema de hacerlo en pico es que a veces se nos pega mucho y tiene mucho grosor. Al tener dos papeles tiene mucho grosor. Entonces, bueno. Pero vaya, serviría también, ¿eh? Sin ningún problema. Marco muy bien la arista, que no quede holgura en esa arista. Vale, y lo que no pego es el papel en la parte de abajo de la tapa. Esperamos a que seque y luego recortaríamos por ahí. Bueno, exactamente igual que esto vamos a pegar el resto de papeles. Vamos a colocar la otra esquina. Tape bien esta esquina, que son las que estaban más deterioradas, esta y la que acabamos de hacer. Entonces, bueno, que el papel cubra totalmente la esquina. Este papel ya el otro día cuando lo cortamos os comenté que era como más... No es más gordo, pero es como un poco más satinado, con lo cual es previsible que agarre peor la cola de decoupage y que la atraviese peor. Entonces aquí ya de mano vamos a ir mojando el pincel o la brocha para que vaya empapando. Estiramos bien, como antes. Lo hacemos normalmente del centro hacia los laterales, que es la mejor manera de distribuir si nos van a quedar arrugas y de vigilar que no nos queden acumulaciones ni bombas de aire. Estiramos muy bien y como antes ponemos primero un lateral. Vamos a poner por ejemplo este de aquí. Con la propia humedad de la cola voy a poder cortar, creo yo, sí, sin problema. Y ahora bajaríamos el otro lateral. Poner aquí un taco de lija para que me lo aguante. Pego un poquito el sobrante que tiene de ese corte y luego ya aplico el medium de decoupage a todo el papel de ese lateral. Como antes, vigilo bien la arista, que quede bien pegada. Y estamos. Bueno, esta cola de decoupage o medium de decoupage seca bastante rápido, así que enseguida podremos quitar el exceso de papel. Bueno, vamos a poner estos pájaros más o menos ahí. Ahora esperaríamos a que esto seque bien para quitar el exceso de papel y darle una segunda mano de medium para proteger bien, impermeabilizar, para poder luego aplicar pintura. Bueno, ha secado el medium de decoupage y ahora con un taco de lija, si puede ser un poquito desgastado, vamos haciendo un lijado en diagonal para romper el papel de arroz y que nos haga un corte limpio. Podríamos hacerlo con cúter, pero con la lija queda perfectamente nivelado. Puede ocurrir que en algún punto demos con un hilo de los gruesos y que la lija no acabe de cortarlo. Bueno, pues ahí le meteríamos tijera, pero de esta manera queda totalmente rematado. Nos venimos aquí, cortamos el exceso de las flores, es muy poquito. Bien, nos vamos a esta otra, lo mismo. Es importante lo de hacerlo en esta postura, en diagonal, así,
no así recto porque nos llevaríamos el color, ni totalmente horizontal porque nos levantaría un poquito de pelo. En diagonal nos corta exactamente donde nos interesa. ¿Veis cómo va separándose? Lo que os comento, mirad, aquí hay un hilo así gordito que la lija no puede con ella, tendría que darle mucho más, igual desgasto el papel, entonces ahí me vengo con una tijera. Bien, esta esquina lo mismo, doy suavecito, suavecito y en diagonal, lo suficiente para que rompa un poquito el papel. Y ahora nos vamos a esta de aquí. Perfecto. Limpiamos bien restos de lija que no queden por ahí, porque ahora vamos a dar una segunda mano del medium de decoupage o de la cola. La única finalidad que tiene esta segunda mano es impermeabilizar. Entonces es importante aplicar la cola con la densidad que trae, no aguarla. Si hablamos de una cola blanca o un alquil que esté grueso, entonces la podemos aligerar lo suficiente como para poder estirarla, pero necesito que impermeabilice, ¿eh? En el caso de antes que pegábamos, con ella aguada pegaba muy bien, pero el nivel de impermeabilización es mucho más pequeño. Bueno, esto va a conseguir impermeabilizar, pegar pequeñas piezas que hayan quedado así un poco sueltas, rematar un poco esquinas y bordillos que hemos lijado. Ya veis que me salgo, cambia un poquito el tono, eso es por la diferencia de brillo más que por el color. Por eso os digo que aunque os salgáis no pasa nada, porque como va a llevar acabados, si nosotros vamos a hacer una integración con pinturas y no se va a ver. Pero imaginaos que vayáis a dejar el papel así porque queráis ese efecto. Esta diferencia, cuando des un barniz a toda la superficie, tanto al papel como al fondo, os iguala. Es importante impermeabilizar siempre, pero en el caso de que vayáis a utilizar pinturas, como es lo que vamos a hacer nosotros ahora, más por si acaso necesitamos limpiar, necesitamos que el papel esté bien impermeabilizado, si no nos absorbería la pintura y se nos mancharía y no podríamos limpiar. Entonces, bueno, un par de manos de cola son importantes. En este caso la primera mano sería la del pegado, pero si pegáramos echando el pegamento a la madera y colocando encima el papel, tendríamos que darle 2 manos por encima. Aprovechéis a vigilar que todos esos pelillos de remate estén bien pegados. Muy importante sellar bien la junta donde lijamos, tanto en la parte de abajo como en las esquinas, porque ahí se nos puede colar pintura y meterse incluso por debajo del papel. Bueno. Dejamos secar totalmente antes de ponernos con la pintura. Bueno, una vez bien seca la segunda mano del medium de decoupage, vamos a empezar a aplicar pinturas para integrar un poco todos estos papeles. Para ello he preparado aquí un surtido de colores. Bueno, lógicamente, trabajando en este mundo yo tengo pinturas de muchísimos colores. En vuestro caso, el que no tenga más que unas pinturas básicas, lo que va a hacer va a ser mezclar antes de empezar a trabajar para conseguir, bueno, un surtido de colores que os parece que vais a poder necesitar. Lo que no podemos es pararnos en el momento a hacerlo, porque esto hay que trabajarlo siempre en tierno. Entonces es preferible hacer algún color que a lo mejor luego no usamos en pequeñas cantidades. Bueno, para hacer las mezclas de colores, los que hayáis asistido a la clase en la que hemos hecho mezclas, pues ya tendréis un poco de
de soltura en ello. De todas maneras, si no, colgaré en material didáctico las mezclas más básicas para con los colores que nosotros consideramos básicos para nosotros, que serían el blanco, el rojo, el azul, el amarillo y el negro, aunque realmente no son los colores básicos estos exactamente, ¿eh? Pero para nosotros, a nuestro nivel, para lo que como trabajamos nosotros, vamos a considerar básicos esos colores. Bueno, pues teniendo esos colores vamos a poder sacar prácticamente toda la gama que podamos necesitar. Entonces, ya veis, tengo aquí preparada un plato con todos ellos, o sea, un surtido de ellos. El color que he usado de base es verdad que es una chalky, el resto son pinturas al agua de las que usamos normalmente en manualidades, que son como más cremositas, más fáciles de manejar, pero como necesito el color de fondo para integrar y es una pintura al agua también la chalky, la voy a utilizar. Si veo que está muy dura, lo que puedo es incorporarle un poquito de agua. Aparte de eso, tengo preparado siempre agua, unos trocitos de esponja. Vais a ver, yo integro mucho con brocha o con pincel de estarcido, pero hay gente que prefiere hacerlo con esponja, o sea que lo tenéis que tener preparado. Y luego un papel donde ir descargando. Es importante tenerlo todo a la mano. Bueno, yo aquí tengo un surtido de pinceles, pero bueno, aunque tengáis un pincel un poco grande y uno un poco más pequeño, nos valdría. Lo primero que hacemos es salir de los papeles con los tonos que tiene el papel al fondo, o meternos hacia el papel de manera que desdibujemos un poco el papel, que no sepamos bien dónde acaba. Vamos a empezar, pues, por ejemplo, por esta esquina. Aquí tenemos estos pájaros, aquí aparece un tono así amarronada, que era la madera de la caseta en la que estaban. Veis que yo tengo aquí otro plato de cartón, pero serviría una cartulina o el interior de un tetrabric que viene parafinado para mezclar, o una paleta para mezclar los colores, porque no son estos colores exactos, lógicamente vamos a tener que ir haciendo mezclas. Para eso un trozo de papel de horno, algo que no absorba mucho. Por ejemplo, un papel de periódico no nos interesa porque nos absorbe mucho la pintura y se seca antes de que podemos manejar. Entonces algo que sea un poco impermeabilizado, como puede ser este plato. Bien, lo que os comento, voy a intentar salirme de este tono que tengo aquí, que es un marrón. Bueno, voy a venir con este color que tengo yo aquí, siena, y lo voy a mirar ahí. Lo primero que hago es comprobar. Bueno, es muy oscuro. Vengo aquí, lo mezclo con blanco, pero aún así vais a ver que es muy sonrosado para lo que tiene. Necesita una gotita de amarillo. Sencillamente se trata de que vayáis mezclando los colores hasta que deis con la gama. Voy a coger un poquito del marrón, hasta que deis con una gama parecida que nos integre un poquito la pieza. La damos a pequeños toques y ahí es donde vamos a trabajar con la esponja o con un pincel de estarcido, un pincel de pelo duro, una brocha, para integrar la pintura con el papel. Bueno, esa tonalidad me vale, pues vuelvo un poco con esa gama, vengo aquí, compruebo el tono un poco más amarillento, bueno, le doy un poquito más. Una vez que me he salido del papel, ya puedo irme al tono que quiera. Eso lo integro de manera, lo que os comento, yo lo hago muy bien con pinceles de estarcido de pelo duro, pero vosotros decidís con qué lo queréis. Según camino hacia abajo, veis que va poniéndose un tono más grisáceo. Pues voy a coger a esta misma gama un poquito de negro, es un poquito más marrón, pues una gotita más de marrón. Vale. No tiene por qué ser el color exacto, lo suficiente para que no llame la atención, y luego hay que mezclar muy bien la unión entre ese marrón y el otro tono. Es decir, la integración va con el papel y entre las pinturas. Ya me he salido un poquito del papel, me vengo a esta zona de ahí, hay un tono como más grisáceo, limpio el pincel, lo seco muy bien, siempre con papel de cocina o con servilletas de papel para secar muy bien, que no lleve acumulación de agua. Me voy a venir de la zona de las rosas hacia los pájaros, de manera que integre esos dos papeles. Bueno, parece que tiene un poco el tono casi del fondo, un poco más grisáceo. Como tengo aquí este tono así un poco grisáceo, voy a darle. Y efectivamente, me meto siempre un poco en el papel, porque si no se nota siempre la diferencia. Y si hay algo en el papel que no nos gusta, lo tapamos.
Integro bien el paso del color de la madera a este color, a pequeños golpecitos. Vale, bien, por ese lado estamos. Una vez que me he salido ya del papel, que ya no veo la junta del papel, la mezcla con el color del fondo va a ser otra cosa. Venimos por la parte de abajo y tiene un blanco sonrosado. Pues vamos al blanco, una gotita de nada de rojo. Nos da un sonrosado, pero es un poco más grisáceo quizá el que tiene él. Bueno, pues voy a cogerle, darle un poco más de tono. Ahí. Tiene que tener un cierto grosor la pintura para que no se note el papel. Vale, y nos vamos a la mezcla con la zona más amarronada que tiene ahí, a integrar esos dos colores. O sea, que el paso de la zona sonrosada a la zona amarronada sea un poco progresiva. Vale, bien. Seguimos caminando, tenemos una zona que es un marrón verdoso. Bueno, pues un poco de ese tono. No tiene por qué ser colores exactos. Algo que nos desdibuje un poco y es un poco más grisáceo. Entonces le echo un poco de negro a esto y aclaro con un poco de blanco. A ver, vengo aquí, lo compruebo y pues está bastante bien. Pues me meto un poquito hacia el papel, voy caminando hacia el sonrosado que hice antes, limpio, sonroso y integro. Aprovecho ese tono más claro para salirme un poquito más. Los colores oscuros siempre trabajarlos con cuidado, porque luego saliros de ellos os cuesta mucho trabajo. Entonces, bueno, vale siempre más pecar de claros que de oscuro. Bueno, así iríamos integrando todos los fondos. Aquí tenemos un tono así como más grisáceo. Y eso hay que trabajarlo un poquito rápido, porque para que se fundan los colores deben estar un poco tiernos. Bien, y nos vamos aquí a esta esquina y ahí ya tenemos un rosa más asalmonado. Bueno, pues blanco, rojo y para asalmonarlo un poquito una gotita de amarillo. Y nos venimos aquí y más o menos la gama está bien. Como es un color claro, me meto un poco ahí y me vengo a hacer la junta. Bien. Aprovecho para echarlo en el lateral. Esta gama no me viene bien. Veis que la doy a golpecitos para que quede y un poco mezclado, que no quede todo muy igual. Incluso le voy a meter una gotita de verde aquí porque había unas hojas ahí. Bueno, pues se desdibujan un poquito las hojas con una gota de verde. Bien. Y aquí abajo ya voy a rematar con el color de la caja. Voy a mezclar ese tono sonrosado con el color de la caja hasta que se me fundan los dos tonos. Bien. Limpio bien el pincel, lo seco muy bien y ahora me voy a venir a esta zona, voy a salirme de esta zona y a juntarme con la que acabo de hacer. Bueno, aquí teníamos un marrón grisáceo que hacía el exterior del reloj. Bueno, mezclo marrón y negro y lo aclaro con una gota de blanco y veo a qué me tira. Bueno, la gama es parecida, pero está un poco sonrosada. Lo tengo que compensar con una gota de verde. El sonrosado. Vale. Me salgo ahí un poquito. El color es muy fuerte. Le voy a meter golpecitos de blanco. Y
voy a mezclarlos bien. Si necesito una gota de humedad, una gotita de agua, muy poca el agua, no debemos abusar de ella en esto. Ay. Bueno, como no quiero mucha oscuridad, voy a empezar a meterle el color del fondo de la caja, ahí en el medio. Vengo con ese color, el color del fondo de la caja, creo aquí como un camino, y ese camino lo fundo por este lado con el marrón, de manera que haya un paso progresivo, que no veas un corte perfecto. Una gotita más de marrón por aquí. Como no lo quiero oscurecer mucho, me vengo con el claro. Y ahora voy a bajar con el asalmonado por aquí. Vamos cambiando los papeles. Con el asalmonado que lo hacíamos con blanco, rojo, amarillo. Voy bajando con el asalmonado al color del fondo igual. Limpio un poco el pincel de estarcido y integro esos dos colores, de manera que el paso del sonrosado al azulado se desdibuje. Vale, aquí tenemos un tono marrón pero más clarito. Voy a meterle un poco de siena. Es decir, donde ya jugamos con los colores, con fondos que no tienen papel, ya el colorido lo elegimos nosotros. Lo que más nos guste, lo que más nos interese, lo que más se pierda. Ha quedado muy marcado. Voy a potenciar el azulado. Bueno, necesito una gotita de marrón con negro saliendo de aquí. Y lo que no me gusta es este marrón de ahí, que ha quedado muy redondeado. O sea, hay que desdibujarlo un poco más. Entonces lo que le voy a hacer es sacarlo de manera desigual. Vale, así me valdría. Bien. Ahora lo siguiente sería salirme de este hacia acá para encontrarme con eso que acabo de recibir. Por ejemplo, si seguimos por ese lado, lavo bien el pincel. Este es un trabajo muy entretenido y la única precaución que tenéis que tener es la de que no se os sequen las pinturas, ¿eh? Podéis rectificar tantas veces como queráis. Yo estoy viendo aquí una zona del salmón que no me acaba de convencer. Le voy a meter un tono un pelín más amarillento para que dé otra tonalidad, porque ahí no me comunica con nada. Quiero decir, no me estoy saliendo del papel, me estoy saliendo del salmón que yo he aplicado. Bueno, pues lo voy a poner un poco más amarillento para que me dé un toque de luz, integrándolo con el fondo. Y ya veis, lo hacéis con esponja o con el pincel. Bueno, pues aquí voy a seguir dándole. Voy a salirme de aquí. Tengo un verde aturquesado. Bueno, pues yo creo que esto, un poco del fondo y una gotita de verde, igual nos da la gama que necesitamos. Eso, y aclaramos con blanco. Bueno, vengo aquí y la pruebo. Está bastante... Ya os digo que no tiene que ser igual porque yo me voy a meter un poco al papel. Y además es un color que me parece que es lucido, con lo cual es un poco más verde que este fondo, pero lo voy a integrar bien aquí
a lo que es el reloj, de manera que salga del reloj ese tono. Bien, voy a meter un buen pegote. Ya veis que no he lavado el pincel. Del color del fondo se va a ir integrando. Al no lavar el pincel se mezclan los tonos. Ese efecto me gusta. Aquí me vengo con este, que es un poquito más tostado. Quizás esta gama. Ahí. Voy a tapar, que no se vea. Ahí. Y que se integre con este color que viene de arriba. Bueno, me he salido del papel, ahí ya decidiré luego el tono que le voy a dar. Me vengo por este lado, bajo el tono este amarronado que he hecho directamente ahí encima, que era un poquito de siena con negro y con blanco, que nos viene por aquí, que se me funda en este blanquecino así pergamino que tiene este. Importante que no se vea. Y en este sí que tengo que tapar una cosa. Aquí tengo un pájaro que está mirando para abajo. O sea, para abajo, no está mirando para abajo, está mirando para allá, para acá. Con lo cual tengo que comérmelo porque no tiene razón de ser. No me di cuenta al cortar el papel, tenía que haberlo cortado. Pero lo voy a tapar ahora. Voy a ceñirme más al reloj que está arriba. Y en la gama más o menos que tiene él, que es un verde grisáceo. Voy a mezclar aquí estos dos colores. Vale, le voy a dar una gotita de siena para que mate un poco. Bueno, vale, este tono me va bien. Me voy arrimando ahí al reloj. Tapo totalmente. Y para que no quede muy macizo de tono, pues le voy a dar unos toques ahí de ese tono, por ejemplo, para que quede un poco desigual. Vale, lo integro aquí. Y ya me he salido con otro tono. Limpio pincel. Por eso os decía, ya veis cómo va cambiando la tonalidad, que no íbamos a darle el pincel seco a la parte de abajo hasta que no veamos a qué nos tira esta tapa. Ahora me voy a salir de estos pájaros. Tienen un fondo con un azul así un poco malvado. Voy a coger blanco, una gota de este azul. Voy a ver qué gama da. Más blanco. Voy a echar una gotita de este púrpura. Es demasiado púrpura, pues otro poco de azul. Bueno, está bastante logrado. Por esta parte es más oscuro. Voy a aprovechar que tengo la pintura pura por este lado, que está más oscuro. Aquí tenemos como una flor que es un poco más púrpura. Pues ahí le voy a meter un poco del púrpura directamente. Y lo fundo con el color del fondo. Vuelvo a lo mismo. No limpie bien el pincel para que se mezclen un poco los dos tonos. Ya empieza a tener mucha pintura el pincel de estarcido de otros tonos. Voy a irme a uno limpio, porque ahora mismo no me puedo parar. Si no, lo lavaría y lo secaría bien. Vuelvo otra vez aquí. Vale, voy a limpiar bien el pincel.
y con el pincel limpio voy a meterle el tono del fondo y lo voy a integrar bien en ese tono. No quiero que desaparezca el tono del fondo, que es el que tengo en la parte de abajo de la caja, o sea que es importante también, aunque el efecto pueda gustarnos de mucho colorido aquí en la tapa, pero en algún punto debo conservar el tono de base. Bien, voy a venir por acá, voy a hacer otro poquito del color, y este es un cacho más claro y un poco más verdoso, con lo cual voy a echar una gotita de... a ver, bueno, me puede servir. Está un poco más amalvado, voy a echarle otro poco de amarillo. Ya os digo que tampoco tiene mayor importancia, ¿eh? Vamos decidiendo qué queremos. Aquí parece que tiene un poco de sonrosado. Bueno, voy a integrarlo rápido, ahí está. Que no se vea el límite del papel. Aquí también lo estoy viendo. Voy a desdibujarlo un poco. Le meto el azulado aquí, así de manera un poco desigual. Aquí tiene una zona un poco más amarillenta, pues voy a meterle blanco con una, para que nos dé un poquito de luz. Ahí ya veis que no es exactamente lo que tiene, pero se lo puedo meter yo y lo que me va a dar es un punto de luz ahí, ese amarillo encima de los pájaros. Bien, me voy a venir a traer este tono verdoso que teníamos aquí. Siena verde y este color pergamino, más o menos, un poco más grisáceo, un poco más de pergamino, y lo fundo con el azul. Vuelvo con el azul. Está muy fuerte, un buen pegote de blanco. Voy a echarle una gotita de agua para que me camine un poco. Y yo creo que le voy a meter ese color para que acabe de integrar los tonos y que no sea muy oscuro. Limpio un poco el pincel de estarcido y integro. Necesito una gota del verde. Vale. Voy a lavar todos los pinceles. En este punto ya los tengo todos muy manchados. Bueno, están bien lavados los pinceles y bien secos. Los he secado bien. Y seguimos. Tenemos color de fondo aquí. Aquí tenemos un azulín muy claro, muy claro. Muy claro. Ahí. Y un pelín más amalvado. Pero más azul. Más blanco. Ahí. Un poco más sonrosado aquí. No es tan sonrosado, pero como quiero darle un poco de luz, se lo aporto ya. Pero se me nota la junta del papel, con lo cual tengo que trabajarlo más. Pues vamos a un poco más del color del fondo, quizá, para que no oscurezca mucho. Que se integre bien esos dos colores con el color del fondo. Vale, aquí tenemos el amalvado. Un poco de azul. Estoy exagerando un poco los colores para que en el vídeo los veáis bien. Bueno, vosotros en vuestros proyectos intentáis que sea todo un poco más ligero si no queréis tanto color. Depende un poco del aire que queráis.
Yo aquí lo estoy potenciando un poco para que lo veáis bien en el vídeo, pero veis, lo que se trata es de ir metiéndole varios colores donde nos interese, en lo que son los trozos en los que no tenemos papel. Donde tenemos papel estamos obligados a salirnos del papel con los tonos más o menos para que no se nos note la junta del papel. Un poco más asalmonado. Aquí tenemos una flor, aquí tenemos otra. Le voy a dar ese aire como más asalmonado a la flor a propósito. Vale. Y me voy a salir de la flor con el tono azulado que tiene el fondo. El resto de... ahí, un poquito del color. Con algo neutro, vamos. Vale, ahí lo pierdo. Lo integro un poquito así. Y nos vamos al sepia. Con negro. De aquí. Integrado con el color del fondo. Vale. Y integramos. Ya os digo que lo importante es no notar dónde acaba el papel y dónde empieza la pintura. Es que se pierdan. Bueno, pues ese lateral de ahí también está integrado. Vamos a salirnos por aquí abajo. Ahí vamos a meterle verde oscuro con verde y una gotita de negro. Tenemos aquí unas hojas, pues vamos a tirarnos aquí al verde. Al salmoncito claro de las flores. Vale. Voy a salirme con el color del fondo, con una gota de verde. Aquí en la junta. A ver si integra bien estos dos tonos. Un poquito más verde quizá. Aquí. Vale. Y también me he salido sin que se vea dónde remata el papel. Vale. Poner un poquito de púrpura aquí, porque es un color muy agradecido, muy lucido. A fundirse ahí. Se nota mucho la junta, a ver. La desdibujo un poquito. Vale. Ahí. Ya os digo que estos colores los pongo porque me gustan, no porque esté obligada. Ahí nos da un punto de luz importante. Darle un poquito de salmón aquí a esta hoja para separar. Ahí bien, vale, muy bien. Y me voy a salir de este papel, luego ya me quedan los trozos intermedios. Bueno, y este papel tiene un tono parecido al del fondo, un poquito más subido. Entonces yo creo que nos vamos al fondo. A ver con este turquesa. Es un poco más apagado. Vale, esto sí. Es el turquesa, pero con el fondo y una gotita más amarillento. Aquí es un poquito más oscuro, pues lo cargamos un poco más. Nos falta un punto de amarillo ahí. Voy a usar un pincel que no tenga nada de los otros colores. Vale, no, pero se me ve el fondo, o sea que tengo que trabajar más, con más cantidad de pintura.
una vez que tengo la gama, esto es un poquito más grisáceo. Esta de aquí también. Y aquí un poquito más verde. Bueno. Se nota un poquito la junta, hay que tapar más. El que más tapa es el color del fondo. Así que me voy a ir con el pincel manchado al color del fondo, tapando primero toda la junta y luego le voy a poner colores a los dos lados. Ahí le metemos un poco más de turquesa con una gota más del beige, a ver si me lo desdibuja un poquito, aunque sea a base de subirle un poco el tono. Sí, eso es. Bueno, no quiero abusar de ese tono tan fuerte aquí, entonces hacia abajo ya me voy yendo a más verdosos, más claritos, más desdibujados, más al fondo con tonos así más verdes. Y vamos a coger un poco del color pergamino para matar un poco. Vale, así que no se note tanto el papel, la junta del papel. Vale, color de fondo que nos integre, que tire hacia el turquesa para este lado. Vale, ahí. Y hacia el amoratado en el otro. Vale. Muy bien. Tiene aquí una marca que no me gusta, pues vamos a darle un poco. Ahí. Que no se seque, porque si se seca cuesta trabajo integrar. A ver. Vale, ahora sí. Queda un poco más aquí también. Voy a desdibujar un poco. Bueno, yo creo que ahora ya lo que nos queda, vamos a intentar jugar sobre todo con el color del fondo un poco manchado. O sea, este tono, vamos a hacer aquí como un vaciado de este color. A integrarlo en los tonos de los alrededores. Bueno, aquí con el verde está.
aquí con el sonrosado. Vamos a ver si no se nos seca mucho. Aquí con el sonrosado también. Este marrón un poquito así, casi a pincel seco. Vale, ahí con el sonrosado también, y vamos a irnos aquí con los ocres y los marrones y bastante de este color. Ahí. Y aquí con el tono más esmeralda. Voy a coger el color puro y ya con el pincel de estarcido lo integro todo. Voy a jugar con este tono que tengo aquí en el pincel, meterle un poco de tono aquí, y ahora ya me vengo con el pincel de estarcido y el color del fondo a manchar un poco todo. Bueno, lo único que no me gusta es aquí, no me acaba de convencer. Ese corte es un poco brusco, así que voy otra vez a darle este tono y un poco del color de fondo con este pincel. Lo desdibujo un poco más. Bueno, donde veo mucho color, siempre con el tono del fondo y casi como a pincel seco voy dándole tonos. Y ahora, bueno, mancharía un poco los laterales para que se integre también un poco, pero vaya, jugando sobre todo con el color del fondo. Como veis, una vez que secó el fondo, le he dado con un poquito de pintura marrón un poco aguada forma al tronco del que estaban posados estos pájaros, y lo he unido un poquito a las
rosas de manera que se perdieran un poquito. Si veis, he pintado una hoja por encima del tronco, he alargado una hoja que tenía la rosa para que, bueno, se integre un poquito mejor, y al final he decidido también alargar un poquito el tronco que tenía en la parte de abajo, nada, con un poquito de pintura gris azulada como tenía el papel y un poquito de negro, lo he perfilado, perfilé en negro el reloj, y de esa manera ha quedado, yo creo que lista para en las siguientes sesiones darles barnices de acabado a la pieza. Espero que os haya servido el vídeo de hoy para, bueno, para esta técnica de integración, que bueno, es lo que a veces os resulta más complicado. Cualquier duda, ya sabéis, el jueves en clase la atendemos, o bien en el foro de la cuadrilla, y nos vemos en la siguiente sesión. Un saludo.